La siguiente parte del diagrama tenemos un restador, todo esto, y en la entrada positiva del restador tenemos el voltaje del potenciómetro como sensor, y en la entrada negativa está el voltaje de referencia. Para tener dicho voltaje de referencia se utiliza otro potenciómetro. Esto es debido a que tenemos que ajustarlo de tal manera que al restar los voltajes nos dé como resultado solo el voltaje rango. En mi caso, el sensor potenciométrico me daba 0.36 al posicionarme en 0 grados. Entonces, como quería que iniciara pues en 0, al estar en 0 grados y no en 0.36, entonces intencionalmente en el potenciómetro saqué 0.36 para que ya al llegar al restador se hiciera esta operación de 0.36, lo que me había salido en el sensor potenciométrico, menos 0.36, lo que saqué intencionalmente en el potenciómetro, en el voltaje de referencia, para que al final ya me diera 0. Ya que, pues como ya lo mencioné, quería que al estar en 0 grados me diera 0, en lugar de 0.36, como originalmente me daba en mi sensor potenciométrico. Y bueno, además cabe destacar que en la entrada positiva del restador tenemos un seguidor de voltaje. Y bueno, ¿por qué es importante el seguidor de voltaje? Esto es debido a que la resistencia que tenemos junto con el potenciómetro están en paralelo. Y esto ocasiona que al tener una menor resistencia en el potenciómetro, la corriente aumente. Y esto al final ocasionaría que los valores esperados cambiaran. Entonces, para entrar en este tema y evitar esto, se utiliza el seguidor de voltaje, pues funciona como un acoplador de impedancias, haciendo que el restador no se vea afectado por las variaciones en el divisor de voltaje. Entonces, bueno, esa es la importancia de tener nuestro seguidor de voltaje en el circuito. En la parte del restador utilicé 4 resistencias del mismo valor y esto fue de 100K. Ahora, la última etapa de nuestro circuito es el amplificador no inversor. Y bueno, como queremos que la salida ya amplificada sea de 4 volts, la ganancia final la determinamos con esta ecuación de voltaje rango por ganancia igual a 4 volts. Y bueno, sustituimos en esta fórmula que tenemos, y para calcular la resistencia RF, dada la fórmula de la amplificación, se hace de esta manera. Y finalmente tenemos que nuestra RF en mi caso es de 449.8 ohms. Y entonces, para completar esta resistencia F, utilicé 2 resistencias en serie de 220 ohms. En mi caso yo utilizo jumpers en lugar del cable como tal pelado para conectar mi protoboard. Entonces, bueno, está como un poco difícil de observar, pero aquí podemos observar el voltaje de referencia, el sensor, el seguidor de voltaje, el amplificador y el restador en ya mi circuito físico. Muy bien, eso fue todo por el desarrollo experimental como tal, y bueno, pasemos a la parte de las pruebas. Aquí de igual manera tengo otro video. Y bueno, ahí se puede observar mi pila, mi multímetro que está marcando, y ahí igual está como un poco aérea mi toma. Podemos observar cómo están las conexiones en mi protoboard. Más adelante mostraré igual unas fotografías con mejores tomas. Pero bueno, aquí se alcanza a observar mi protoboard con mi circuito de inicio a fin, incluyendo el voltaje de entrada con mi pila.
Aquí de igual manera tengo algunas tomas de mi protoboard con todas mis conexiones. De este lado ya tengo un poco más cercano mi circuito para que se alcance a ver un poco mejor. Y bueno, aquí se ve ya todo mi proto y mi circuito con la conexión al potenciómetro y mi estructura de cartón. De igual manera, estas son otras tomas un poco más cercanas. Nuevamente tengo otras tomas. En esta parte ya la tomé como un poco más de lado para que se pueda apreciar un poco más. Y antes de pasar a mis voltajes finales, a la tabla de mis resultados como tal, pasaré algunos videos de su funcionamiento. Allí se alcanzó a ver que a los 0 grados sí me mostraba un voltaje de 0, muy cercanito a 0. Allí y de igual manera me marcó un voltaje de 0.5. Allí de 1.02. Después en los 90 grados de 1.97, 1.98. Allí obtuve un voltaje de 2.96, 97. Después allí obtuve un de 3.4, 3.37. Y finalmente en el de 180 grados, 3.92. Allí se despegaba un poquito, entonces bueno, lo tenía que pegar un poquito para que otra vez se observara mejor que estaba en los 180 grados. 3.90, 3.92, estaba en ese rango en mi sección de 180 grados. Y bueno, este es otro video. Allí se ve en el multímetro que está marcando 3.38 volts. Y bueno, este fue mi último video de la práctica. Y finalmente tenemos las mediciones obtenidas en esta tabla. Se observa el voltaje medido y el voltaje esperado en los ángulos de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 135 grados, 150 grados y finalmente 180 grados. De igual manera, cada voltaje medido y voltaje esperado tiene su error absoluto y su error relativo en esta tablita. Y bueno, eso ha sido todo por mi práctica número 3. Gracias.